Hoy sobre entendiendo el propósito en la aflicción. Media hora, 35 minutos para cantar el último tema que cantaron, para ministrar y estar otro tiempo en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8:18, digamos, para tener una base aquí en la palabra de Dios, con respecto a lo que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Romanos 8, verso 18. Romanos está después del libro de los Hechos. Encontramos, aleluya. Hay un versículo acá que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Repito, pues tengo por cierto, por seguridad, por convicción, que las aflicciones de ahora, del tiempo presente, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos a entender el propósito de esta palabra y el propósito de las aflicciones que enfrentamos en esta vida, en este mundo, y que podamos glorificar tu nombre y mantenernos firmes en la fe cada día. Bendice mi vida, unge mi vida y unge a cada uno de los que están acá con tu Espíritu Santo. Si hay alguien enfermo, Señor, ya hemos confesado y proclamado que tú eres nuestro sanador y por tus llagas fuimos curados. Así que reciba sanidad el que está enfermo en esta hora, recibe ese milagro en su cuerpo, en su organismo. Toda parte afectada es curada, es sanada por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Pero puede haber otra aflicción, puede haber otra necesidad financiera, laboral, espiritual, emocional, familiar. Señor, en el área que sea, manifiéstate ahí, Señor, obrando tus milagros en el nombre de Jesús. Amén. Hay otro pasaje que está en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Vamos a leerlo, hermanos, por lo menos alguna parte de este capítulo. Aquí el capítulo 14 del libro de los Hechos, del versículo 8 en adelante, dice: Pablo, el predicador, el apóstol, es apedreado en Listra, en la ciudad de Listra. El versículo 21 dice: y después con Bernabé, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, en Listra, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Amén? Amén. Difícil decir amén. Porque dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué había pasado aquí con Pablo en Listra? Que se tuvo que ir, lógicamente. En Listra Pablo había hecho por el poder de Dios había ocurrido un gran milagro. En el versículo 8, ahí usted lo lee, 8 y 9, 10. Un paralítico, alguien que no podía caminar. Dios obra un milagro a través del apóstol Pablo como instrumento ahí. Y muchos creyeron en aquella ciudad que Pablo era un dios. Dioses han venido a este lugar. Y querían entonces hacer sacrificios, ¿verdad? Y exaltar a Pablo. Y Pablo le dice que no, que ellos son hombres nada más. Y que deben convertirse de esas vanidades al Cristo vivo. Y la gente se enojó, se dio vuelta y se armó toda una trifulca, y verdad, y comenzaron a apedrear al apóstol Pablo. Lo sacaron, verdad, prácticamente lo dieron por muerto,
Toda esa historia está ahí, del 8 en adelante. Entonces Pablo se va a otro lugar y sigue predicando el Evangelio, ¿no? Predica el Evangelio, hace discípulos y vuelven a Listra, a Iconio y Antioquía. Pero lo importante que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, alentando, animando a los discípulos a que permaneciesen en fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, aquí la Biblia está hablando de aflicciones y está hablando de tribulaciones. Y está hablando de aflicciones que sufrimos nosotros los creyentes, porque aquí el apóstol Pablo fue llamado también el apóstol de la fe. O sea, era un hombre de fe, era un hombre consagrado, era un hombre que buscaba a Dios y que obedecía a Dios, pero era un hombre que también sufría las aflicciones. Tenía que enfrentar las aflicciones y las tribulaciones. Aquí nada más lo sacaron casi muerto a Pablo, ¿verdad? Lo sacaron, lo apedrearon, ¿verdad? Pero él se levantó y se fue a otra ciudad a predicar el Evangelio. Y en Romanos nos habla que también que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con lo que vamos a recibir en la eternidad. Amén. El gran problema de nosotros los seres humanos es que vivimos en este mundo y a veces vivimos para este mundo, creyendo que todo lo que hay es este mundo. Pero la Biblia dice que hay una patria celestial, hay un cielo, hay una eternidad, donde nada de esto, ningún sufrimiento, ninguna aflicción va a haber, pero es necesario que crucemos por estas aflicciones. Amén. Que Dios nos ayude a entender, hermano, el propósito de las aflicciones. Aquí en el caso del apóstol Pablo, él estaba afligido o recibía todo eso, no porque era un hombre desobediente. Sabemos que Pablo, él obedecía a Dios, él se consagró a Dios, se humillaba delante de Dios. O sea que las aflicciones no le venían por la desobediencia. Las aflicciones aquí, en este caso, le venía por obedecer a Dios. ¿Amén? Y a veces hay creyentes que vienen a aflicciones en un momento que está obedeciendo a Dios, que está buscando, que se ha consagrado, que se ha humillado. A veces en ese tiempo sufre aflicciones. Pero debemos sufrir las aflicciones como buen soldado de Jesucristo, también la Biblia dice. O sea, hermano, no podemos negar que hay aflicciones. Jesús mismo dijo esta palabra en Juan 16:33. Estas palabras yo les he escrito para que en mí tengan paz. En Jesús tengamos paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, mantengan la fe, yo he vencido al mundo. Jesús mismo dijo, en este mundo tendremos aflicciones, o tendréis aflicciones, como les suene mejor. ¿No? Hay aflicciones, todo el mundo sufre aflicciones, hermanos. Algunos quizás más graves, otros menos graves. Algunos sufren porque están sin Cristo y otros sufren estando en Cristo. Hay una ventaja igual entre estar en Cristo, ¿verdad? Y otra desventaja cuando sufrimos sin Cristo. Yo lo que les puedo decir, hermanos, que cuando yo me convertí a Cristo a los 20 años, tengo 35 años de creyente o de vida en Cristo Jesús, y me convertí de corazón al Señor. Pero si yo no hubiese sufrido antes de los 20 años, si yo no hubiese padecido antes de los 20 años, ¿verdad? Si yo no hubiese pasado por momentos de depresión, de soledad, de escasez, de hambre, de frío, de limitación, de discriminación, todo eso, si yo hubiese tenido padres que me hubiesen dado lo básico aunque fuera, si yo tuviera padres que me hubieran dado algún abrazo en algún momento necesitado, si tuviera padres que me hubiesen dado el sustento que yo necesitaba, me hubiesen hecho un acompañamiento en la escuela en los primeros años,
quizás nunca hubiese llegado a una iglesia. Capaz nunca me hubiera encaminado en el camino de la fe. Probablemente. Yo deseaba una vida mejor para mí, deseaba, digamos, una solución a mi vida, que la busqué en varios lugares, tratando de encontrar una ayuda, y busqué lugares equivocados, ¿verdad? Como mucha gente busca primero en lugares equivocados. Cuando me decepcioné de todos esos lugares, un día a mí llegó el Evangelio a los 20 años. Y yo abracé el Evangelio, abracé a la fe, abracé a Jesús, me aferré a Jesús y no me solté hasta el día de hoy. Porque después de haber probado y experimentado tantas cosas que fueron nocivas para mí, Cristo me dio todo lo bueno, me bendijo, ¿verdad? Entonces me aferré a ese Cristo poderoso que cumple sus promesas. Pero no hubiera llegado a Cristo si las cosas fueran lindas y buenas. Por eso a veces ocurre, hermanos, que mucha gente en la vida llega a Cristo porque tuvo aflicciones, tuvo problemas, tuvo muchas necesidades, algunas enfermedades, otros problemas de crisis financiera, espiritual, emocional, depresión. Entonces, cuando hay una buena noticia que le llega, quiere recibir esa buena noticia. A mí me pasó. Entre tantas malas noticias, que llegara el Evangelio, que es la buena noticia, me cambió la vida para siempre, hermanos. Es una bendición el Evangelio. Es una buena noticia que el mundo necesita el Evangelio, porque hay mucha gente llorando en este mundo y padeciendo, ¿verdad? Pero aquí en este caso ocurrió que mis aflicciones eran porque había un propósito de Dios, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Y cuál es el propósito de Dios con toda la humanidad? Es salvarlos de la condenación eterna, salvarlos del infierno, darles vida eterna, perdonar sus pecados y darles una vida nueva. Es uno de los más grandes propósitos, porque Jesús fue a la cruz y murió, entregó su vida con el propósito de salvar a todos los que creen. Amén. Y yo creo, no sé si ustedes creen. Amén. Entonces, hermanos, mucha gente está sufriendo en este mundo, está en aflicción porque necesita venir al Evangelio. Cuando la gente recurra al Evangelio, recurra a Cristo, conozca y crea en Jesucristo, se va a dar cuenta, ¿verdad?, cuán bueno es Dios, cuán poderoso es Dios, y no se va a querer soltar de Cristo. Es cuando uno tiene un encuentro con Cristo, es cuando uno le cree a Jesucristo. Porque hay gente que puede venir a la iglesia y quedarse en la iglesia. O puede venir a la religión y quedarse en la religión. Yo cuando pisé la iglesia, yo ya vine abriendo mi corazón para Jesucristo. Yo tenía necesidad de Dios y encontré a Dios en la iglesia. La gente puede criticar la iglesia, puede hablar de la iglesia, puede hacer muchas cosas en contra de la iglesia, pero yo en la iglesia me encontré con Cristo. Gloria a Dios por la iglesia y gloria a Dios por aquellos hermanos, porque hay una hermandad en la iglesia que te bendice, que te ayuda, que te alienta. Hay otros que no tantos, ¿verdad? Hay otros dentro de la iglesia que no te ayudan mucho. Pasé por todo eso, pero me quedé con los que me ayudan. Amén. Y glorifico a Dios por eso, porque Dios pone gente que te bendice dentro de la iglesia. Agradezco a Dios por mucha gente que me ayudó cuando mi autoestima llegó por el suelo en la iglesia. Así que conocí a Cristo dentro de la iglesia, hermanos. Amén. Hay gente que conoce a Cristo en el hospital, en la calle, por ahí, pero yo conocí dentro de la iglesia, hermanos. Ahí conocí a mi Cristo poderoso. Amén. Pero como el tema dice, debemos entender el propósito en las aflicciones. ¿Por qué tengo que experimentar aflicciones? Si soy creyente, si soy un hijo de Dios, ¿verdad? Pasa que en la iglesia, pasa que el pueblo creyente ocurre dos cosas. El creyente obedece a Dios o el creyente desobedece a Dios. Hay creyentes que obedecen a Dios, ¿verdad?
Y muchas veces tienen que pasar por pruebas difíciles. Aquí vemos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre obediente a Dios. Sin embargo, acá él había salido apedreado por predicar el Evangelio, ¿no? Pero también encontramos al apóstol Pablo allí en Hechos capítulo 16, preso en el calabozo, en la cárcel, en el fondo, en la parte más difícil, atado en cadenas, con un cepo, bueno, todo eso. ¿Quién puede, digamos, glorificar a Dios ahí? ¿Quién puede mantener la fe ahí en ese momento? Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel por predicar el Evangelio. O sea, eran personas que estaban obedeciendo a Dios, pero sin embargo dice que lo habían azotado tanto, lo habían lastimado y lo habían puesto preso. ¿Entiende eso? Difícil de entender, ¿no? Pero vamos a llegar a eso igual, hermanos. Tiene un propósito todo esto, ¿verdad? Ahora también tenemos personajes en la iglesia, creyentes, como el profeta Jonás. Era un profeta de Dios, era una persona que conocía a Dios, que conocía la palabra de Dios, que tenía fe en Dios. Sin embargo, este creyente decidió desobedecer a Dios, ¿sí o no? Los que conocen la historia de Jonás. En Jonás capítulo 1 dice que Dios le da una orden: levántate y ve a la ciudad de Nínive y allí pregona, predica el Evangelio, porque yo voy a destruir esta ciudad, dice. Dios le dice al profeta, porque Dios en el Antiguo Testamento hablaba con el profeta y mandaba al profeta que le obedeciera. Sin embargo, Jonás no quería ir. ¿Cuál era el propósito acá de Dios? El propósito de Dios sobre la ciudad de Nínive era salvarlos. Porque el propósito principal de Dios es salvar. Yo no he venido a condenarlos, sino para que todos encuentren salvación en mí, dice Cristo Jesús. Amén. Dios quería salvar a un pueblo que era enemigo. ¿No? Era enemigo, era un pueblo enemigo. Nínive era la capital de Asiria. Eran terribles, malos, asesinos, malvados. Y eran el pueblo más enemigo que tenía Israel. Entonces, ¿quién quiere salvar a esa nación? Dios quería salvar a ese pueblo enemigo. Entonces Jonás no entendía el porqué. Jonás, cuando Dios le da la orden a él de que fuera y predicara en esa ciudad, anunciara el Evangelio en esa ciudad, Jonás no entendía y comenzó a discutir con Dios. Muchas veces nosotros discutimos con Dios. En el lugar de obedecer a Dios, discutimos con Dios y le ponemos pero a Dios, ¿verdad? Y Jonás entró en un problema acá porque dice, no, yo eso no voy a hacer. Jonás decidió desobedecer a Dios y era el profeta de Dios, o sea, era un creyente, era una persona de fe. Por eso también en la iglesia hay creyentes que obedecen y creyentes que desobedecen. Todos nosotros obedecemos, pero todos nosotros también desobedecemos. Ahí hay un problema, porque cuando obedecemos hay un respaldo divino y cuando desobedecemos sufrimos por nuestra desobediencia, ¿verdad? Y no hay respaldo divino ahí. Ahí no hay respaldo divino. Ahí hay un propósito también de Dios, que es restaurarnos, que podamos arrepentirnos, humillarnos, volvernos a Dios, rendirnos y decir, Señor, tú tienes la razón, tú eres la verdad, me humillo, me arrepiento, me vuelvo a ti de corazón. Ese es el propósito que Dios tiene cuando nos aflige o cuando pasamos por aflicción en nuestra desobediencia. Jonás no entendía el porqué, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, porque nosotros queremos entender todas las cosas y queremos razonar todas las cosas. Humanamente, para Jonás era imposible. ¿Para qué vas a salvar ese pueblo que muchas veces nos está amenazando? ¿Para qué? Dios es un Dios de misericordia, hermanos. Él murió por todos, entregó su vida en la cruz por todos nosotros. Ahora Jonás decidió no ajustarse al propósito de Dios.
Él decidió no ajustarse al propósito. Dios tenía un propósito con Jonás, ¿verdad? Pero él decidió no ajustarse al propósito de Dios, que era salvar a aquella gran ciudad. Entonces Jonás, ¿qué hizo? Compró un pasaje, una embarcación que se iba a muchísimos kilómetros, mucho más lejos de Nínive. Me voy, no quiero saber nada, desobedezco a Dios. Y comenzó a descendió en una nave, ¿verdad? Compró, pagó su boleto, gastó dinero, ¿verdad? Gastó dinero en una forma que no le iba a servir para nada. Cuando uno desobedece a Dios, a veces gasta dinero, invierte dinero en algo que no le va a servir para nada. Por eso es necesario que entendamos el propósito de Dios en las aflicciones. Él decidió no ajustarse al propósito de Dios y muchas veces nosotros decidimos también no ajustarnos al propósito de Dios. El propósito de Dios es que te mantengas firme en la fe en el momento bueno, en el momento difícil y cuando Él da una orden que podamos obedecerle aunque no entendamos, como Jonás que no entendió. Señor, te voy a obedecer aunque no entiendo esto. Yo te voy a obedecer aunque estoy razonando y me parece que estás equivocado, Señor. Dios no está equivocado, Dios nunca se equivoca, el único perfecto es Él. Entonces no discutamos con Dios que vamos a perder. Más vale tenemos que obedecerle, aunque no entendamos a veces el porqué, ¿verdad? Jonás se rebeló y desobedeció. En esa embarcación hubo una gran tormenta, usted lo puede leer en Jonás capítulo 1, está toda esa historia. Hubo una gran tormenta en el mar. Jonás provocó en su desobediencia una tormenta que afectó a muchos, a todos los que estaban en la embarcación. Cuando un creyente desobedece puede estar provocando una tormenta a todos los que están en su vida, alrededor de su vida, su casa, su familia y todo lo que rodea, aún pérdidas materiales. Cuando desobedecemos a Dios, porque dice que tuvieron que tirar todo lo de la embarcación, todos los enseres, la comida, los víveres que llevaban, tuvieron que tirar todo por la gran tormenta que había, provocada por alguien que estaba desobedeciendo a Dios, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a entender esto, hermanos, porque eso fue una gran aflicción para Jonás. Jonás entró a la cuenta. Esto está pasando en mi casa o en esta embarcación. Estoy lastimando a mucha gente porque estoy desobedeciendo a Dios. Jonás sabía eso. ¿Y cómo sabía? Se dio cuenta, ¿verdad? Y les dijo, ¿verdad? Dijo que era un profeta, que era judío, ¿verdad? Entonces dijo, si ustedes quieren solucionar este problema, me tienen que lanzar al mar. Porque el problema acá soy yo que estoy desobedeciendo a Dios. A veces el problema no es nuestra familia, no es mengano, no es ciclano. Soy yo que soy creyente y estoy desobedeciendo a Dios y provocando que haya una tormenta en mi vida o en mi familia o afectando a todos los que me rodean. Por mi desobediencia, dijo Jonás, ¿no? Ahora es importante acá que él comienza a darse cuenta, ¿no? Que el error lo había cometido él. ¿Cuál era el error? Dios tenía un propósito con él. Él desobedeció a Dios, no quiso saber nada con obedecer al Señor, no quiso ajustarse, ¿verdad?, al propósito de Dios. Y se fue lejos, pagó, gastó dinero, le fue mal, porque hubo una gran tormenta y lo tuvieron que lanzar al mar para que esa tormenta parara y se libraran los demás de morir, ¿no? Y dice que fue tragado por un gran pez. Un gran pez tragó a Jonás. Todos saben esa historia, hermanos. Ahora Jonás, en el capítulo 2, él reconoció la desobediencia. Y comienza a humillarse delante del Señor. Y dice en el capítulo 2 de Jonás que él invocó a Dios. Dice, en mi angustia invoqué a Dios. El propósito de la aflicción, hermanos, es que podamos volvernos a reconocer que hemos fallado e invocar a Dios por ayuda, por perdón, por gracia. Cuando desobedecemos, el propósito en esa aflicción, ¿verdad?, en esa tormenta, en eso que se iba a morir, porque Jonás lo había tragado un pez, dice que él vio la muerte de cerca.
Él vio esa oscuridad inmensa al ser tragado por un gran pez y no iba a salir vivo. Él salió vivo porque decidió, se arrepintió, invocó a Dios que tenía misericordia, se volvió a Dios, clamó a Dios. Y dijo: Señor, pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. En cierta forma le está diciendo a Dios: Señor, te voy a obedecer. Eso está en Jonás capítulo 2, verso 9, si quiere leerlo en su casa después. Como es conocida la historia, no quiero leerla. Pero es interesante, hermanos, lo que hizo Jonás. ¿Cuál es el propósito de Dios en la aflicción de Jonás? Que él fuera restaurado, que él se volviera a Dios de corazón, que volviera a invocar a Dios. Entonces Jonás, en la angustia, en la aflicción, tomó una decisión correcta: volverse a Dios, humillarse, reconocer que había fallado, que había desobedecido. Pero Señor, ahora te voy a obedecer. Ten misericordia de mí. Y dice que Dios mandó al pez que lo vomitara en tierra y lo salvó. Y Jonás fue y predicó 3 días sobre toda la ciudad. Esta ciudad va a ser destruida. En 40 días va a ser destruida. Anunció el evangelio, les predicó el evangelio. Y Dios salvó a la ciudad, porque esa ciudad se convirtió, se arrepintió el rey, todas las personas se humillaron, buscaron a Dios y Dios salvó. El propósito de Dios era salvar una ciudad entera. Pero Jonás no quería entrar en ese propósito. Por eso estaba viviendo en esa aflicción y estuvo a punto de perder la vida por desobedecer a Dios. Quiera Dios que no nos ocurra esto, hermanos. Que Dios nos ayude a ser obedientes, amén. Que Dios nos ayude, amén. Gloria a Dios. Después, hermanos, podemos hablar de otro personaje llamado Sansón. Sansón nació de una mujer que era estéril. Una mujer estéril no podía tener hijos, pero Dios le mandó un ángel, la visitó con un ángel, la sanó, ¿verdad? Y esta mujer tuvo un hijo, y ese hijo tenía que ser consagrado a Dios y nacía con el propósito de salvar a Israel. Israel estaba pasando mal y necesitaba que alguien, un líder, se levantara, hiciera justicia. Entonces Dios hizo que Sansón, en este caso, ¿verdad?, fuera ungido con poder. Y Sansón, en este caso, en muchas ocasiones defendió a Israel, peleó a favor de Israel. Pero nos vamos a ir con Jonás a nuestras casas. Yo no quiero que se vayan con Jonás ni con Sansón. Hermanos, pero Sansón era un mujeriego, era un hombre que le gustaba a las mujeres, ¿verdad? Y no se conformaba con alguien de su pueblo, quería las prostitutas, quería mujeres, era un hombre muy sensual, ¿verdad? Y se dejó seducir por el enemigo. Un hombre escogido por Dios que se dejó seducir por el enemigo. Terminó desobedeciendo a Dios porque en la ley por la ley él no podía juntarse o casarse o relacionarse con una mujer de otro pueblo, de otra nación. Sin embargo, él arrasó con todo. Él desobedeció a Dios, era un hombre ungido, poderoso por Dios, hermanos, usado por Dios, un instrumento de Dios, pero decidió desobedecer a Dios y sufrió las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Que le arrancaron los ojos. Cayó en manos de los enemigos, le sacaron el pelo, porque el pelo largo que él tenía era un símbolo, en ese caso, de la unción y del poder. Entonces, si le cortaban el pelo, perdía la unción. Fue un hombre que perdió la unción y no se dio cuenta. Y perdió la unción porque se dejó seducir por el enemigo. Es verdad, cualquiera de nosotros corremos riesgo de dejarnos seducir por el enemigo. El enemigo de este mundo, el enemigo de la gente, el enemigo de nuestra alma, el enemigo que nos ofrece cosas constantemente. Y muchas veces corremos detrás de esa seducción y la palabra es ahogada en nuestro corazón y no hay fruto. Entonces este hombre, lamentablemente, le arrancaron los ojos, perdió todo su poder. Entonces me imagino la aflicción de este hombre: me equivoqué, fallé,
mirá lo que está sucediendo por esa mala decisión, por desobedecer a Dios. ¿Verdad? Ahora, en esta aflicción por la desobediencia encontramos que Sansón después le crece el pelo y él pide a Dios que haga justicia, se humilla delante de Dios, reconoce su falta y Dios lo vuelve a usar a Sansón, pero ya en su última etapa de su vida, porque todo lo que sucede después, Sansón termina muriendo, ¿verdad? Pero él podría haber sido un gran libertador del pueblo de Israel, pero al dejarse seducir por el enemigo, cayó en la trampa, desobedeció al Señor, ¿verdad? Pero quiero terminar, hermanos, con un ejemplo positivo acá de obediencia. Nos encontramos en Génesis capítulo 37 con la historia de José, el soñador. Amén. José tenía varios hermanos y él había tenido un sueño. Ese sueño era un sueño de Dios. Qué lindo es tener un sueño de Dios. Es lindo tener un sueño de Dios, pero para que el sueño se cumpla hay que obedecer a Dios. José fue vendido como esclavo, maltratado por sus hermanos, discriminado por sus hermanos. Fue vendido como esclavo. Allí en Egipto, como esclavo, lo traicionaron, lo culparon de algo que él no había cometido. Fue a la cárcel, estuvo 2 años o más en la cárcel, no recuerdo exactamente, pero tuvo un tiempo en la cárcel siendo inocente. Entonces, ¿cuánta aflicción para este joven, para este creyente? Y la Biblia dice que José era una persona fiel. Y vemos por los ejemplos bíblicos que José realmente fue una persona intachable. Tuvo toda la tentación, ¿verdad?, de enfrente, muy cerca, y él podía haber, digamos, usado de la tentación. Él podía haber hecho, ¿verdad?, o podía haber desobedecido a Dios ahí. Pero él decidió ser fiel al Señor. ¿Cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios y contra mi patrón, contra mi jefe? Entonces huyó de la tentación. Ahora, ¿cuánta aflicción para alguien inocente ser llamado culpable? Ir a la cárcel, pagar un altísimo precio, simplemente por ser obediente a Dios, por ser alguien que decidió ser fiel y obediente a Dios. Aquí estamos viendo a alguien que estaba siendo afligido, en el caso de José, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la aflicción de José? ¿Cuál es el propósito de la aflicción para aquellos que obedecen a Dios? Si estás obedeciendo a Dios, si estás buscando al Señor y estás en alguna aflicción, ¿cuál es el propósito? En este caso, el propósito de Dios era proveer, era la providencia. Dios veía mucho más allá adelante. Sabía que su nación o su familia, ¿verdad?, Jacob con toda la familia, que eran como 70, iban a llegar a una etapa de necesidad, de hambruna, de mucha escasez. Y la salvación para esta familia era José en Egipto. Por eso José sale de la cárcel, ¿verdad? Se transforma en el primer ministro allí de Egipto, del faraón, ¿verdad?, del segundo después de faraón. Gobierna todo Egipto, siendo un esclavo judío. Dios lo levantó, hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito en la aflicción? ¿Por qué somos afligidos? En este caso había un propósito de providencia. Dios lo iba a levantar hacia el lugar más alto en Egipto, ¿verdad? Iba a bendecir a toda su familia a través, ¿verdad?, de la obediencia de José. Pero encontramos en José aquí, hermano, a alguien que decidió obedecer a Dios. Pero en esa obediencia iba a transcurrir momentos de aflicción, de problema, de traición, de soledad, porque este hombre en muchas ocasiones se sintió solo y era un creyente. Hay creyentes que se sienten solos en la aflicción porque nadie viene, nadie le visita, nadie le ora, nadie está. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José.
Aquellos que obedecen, quiero decirte que podés estar en aflicción, quizás nadie te visita, nadie te ora, nadie está a tu lado, ningún ser humano, pero Dios está contigo. Y si Dios está contigo, hermanos, hay victoria asegurada, hay protección asegurada, hay provisión asegurada, hay cuidado asegurado, hay toda una bendición que viene únicamente de parte de la presencia del Altísimo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque mis hermanos, mi familia me maltraten, me vendan, me insulten, aunque me lleven como esclavo, aunque hagan lo que quiera, Dios está conmigo. Gloria a Dios. Aunque te acusen de cosas que no has hecho, Dios está. Amén. Esto es lo más importante en la obediencia, saber de que el Señor está con nosotros en medio de la aflicción, hermanos. Termino, hermanos, con Jesús. Ustedes saben que Jesús en su obediencia fue afligido, fue herido, fue morido, fue a la muerte. Pero antes de ir a la muerte, Él pasa por Getsemaní. Allí en Getsemaní, que es un lugar de prensa de aceite, donde se prensaba el aceite, Jesús fue prensado ahí. Fue prensado a tal punto, dice, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. La lucha espiritual de Jesús en ese momento, hermanos. El dolor que Él sentía. Y Él le dijo a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí este trago amargo. Señor, pasa de mí la cruz, si es posible, no quiero ir a la cruz. A veces como creyentes decimos: Señor, yo no quiero trago amargo. Yo no quiero ese dolor, no quiero pasar por ese sufrimiento, no quiero pasar por esa aflicción. Jesús dijo de la misma forma: no quiero la cruz, Señor. Hay mucho dolor. Pero en esa prensa, en ese lugar de dolor, ¿verdad? Él venció a Satanás, ¿verdad? Porque Él decidió ahí obedecer a Dios. A veces nosotros en el lugar del dolor tenemos que decidir, hermanos, obedecer a Dios. Mantener la fe firme, porque Dios está viendo más adelante. Y Dios tenía para Jesús que Él iba a resucitar, iba a vencer la muerte, y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, intercede por nosotros. Hoy Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria para los que deciden obedecer. Hay victoria para los que pasan por la prensa, por el lugar de sacrificio, de dolor, de trago amargo. Hay victoria para los que sufren en obediencia. Hay victoria en tu aflicción. Mantenga la fe firme, porque hay un Dios que te sostiene y Él está viendo más allá. Las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con lo que hay más allá para vos, para tu casa y para tu familia. Hermanos, no se queden ahí en esa aflicción. Vean lo que Dios está preparando después del Getsemaní, después de la aflicción. Dios está preparando algo hermoso para cada uno de ustedes. Si hay que llorar, lloren. Si hay que sudar lágrimas de sangre, bueno, sudamos. En este mundo hay aflicción, no podemos escondernos. Tenemos que ser valientes, tenemos que creer en el poderoso nombre de Jesús. Y Dios te dará victoria. Dale gracias al Señor. Nos humillamos. ¿Cuántos se humillan